Hermanos, saludo. También saludo a los hermanos que nos ven a través de internet. Qué bueno que estamos en la casa de Dios. Estamos gozosos, hermanos. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos años ahora van a estar aquí hoy? Amén. Qué bueno, ¿verdad? Tener comunión con el Señor y también con los santos de la iglesia, con los hijos de Dios. Y sobre todo, abrir la santa y bendita soberana palabra y escudriñarla, estudiarla, ¿verdad? Para adquirir conocimiento de Dios. Él nos manda imperativamente a crecer en el conocimiento de Él. Y una aplicación personal que esa palabra haga catarsis, ¿verdad? Que este estudio haga catarsis en nuestra vida. Así que saludo a los hermanos que nos visitan por segunda, tercera, cuarta vez. Y los hermanos que se van a ir anexando a la escuela dominical. Vamos a redimir el tiempo porque vamos a tratar esta sección que estamos trabajando, versículos 16 al 19 de la poderosa profecía Zacarías, o bien profecía de Jehová Dios a través del profeta Zacarías. Capítulo 14, ya estamos culminando, ya hoy y el próximo domingo concluimos con este libro de Zacarías. Hermano, llevamos más de 108 clases, o sea, más de 108 domingos. Eso comprende más de 2 años de estudio de esta profecía de Zacarías. Ahora hemos ido pausadamente, hermano, y déjeme decirle algo, simplemente en estos 2 años hemos escarbado superficialmente el terreno. Así que muchas veces en una sola clase discutimos un versículo, a veces un versículo nos toma 2 clases, porque la profundidad insondable es la palabra de Dios. Yo sé que hemos sido edificados todos como estudiantes de la palabra a través de estos estudios de Zacarías, que comenzó nuestro pastor Azael González, allá en la Iglesia del Nuevo Testamento, y que estaremos concluyendo el próximo domingo. Y si ustedes desean, después de ese domingo del que viene, podemos hacer un resumen general, preguntas, del capítulo 2, capítulo 3, si desean. Pero sí, le quiero informar que hemos discutido esto con el pastor y con el director de la escuela dominical, que cuando terminemos Zacarías, vamos a invertir varios domingos a hablar sobre la doctrina del milenio. ¿Por qué? Porque Zacarías 14 es la implantación de ese reino mesiánico milenial. Y aquí estamos tocando varios puntos, hemos tocado bastante lo que es la tribulación y estamos bastante claros cuando hicimos aquella pausa de 6, 7 domingos discutiendo las 70 semanas de Daniel, que se refiere a esa tribulación. Y aquí en este capítulo, sobre todo capítulos 12, 13 y 14, la segunda parte de esta carga profética de Zacarías, se habla de esa implantación de ese reino mesiánico milenial. Así que vamos a invertir 3, 4 domingos sobre esa doctrina del milenio y vamos a desmenuzar todo lo que podamos en ese tema del milenio. Pero vamos a seguir discutiendo. Estamos en esta sexta parte, versículos 16 al 19 del capítulo 14 de Zacarías. Y esto lleva como título de este esquema o esta pericopa, Jerusalén como centro espiritual. Discutimos que del 15 hacia atrás, hasta el versículo 1, habla de Jehová descienda a reinar, ¿verdad? Jehová, segunda persona, Dios Hijo, Jesucristo, Jehová hombre glorificado, que regirá con vara de hierro a las naciones y vendrá para auxiliar para esta salvación de estos fieles, de este remanente fiel durante la tribulación que le está esperando. Así, hermano, buscando una aplicación para nosotros, igual que nosotros, ya hemos sido redimidos, pero esperamos nuestra redención final, ¿cuándo? En nuestro encuentro con Jesucristo en el rapto de la iglesia, ¿verdad? Porque esa redención va a ser total y absoluta, porque va a ser extirpado, arrancado de nuestras vidas el pecado, ¿verdad? Somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, ha tomado posesión de nuestros cuerpos como templo de su Santo Espíritu, pero algo que siempre digo, que es lo que más me duele, es que por más que tratemos, ¿verdad? El culto es un culto imperfecto. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hay pecado en nosotros. Pero entonces, cuando seamos transformados, ¿verdad? Y glorificados, rendiremos un culto como Él merece. Santo, perfecto, santidad absoluta, rendida a Dios. Así que añoramos ese día, ¿verdad? No solamente nuestro encuentro con el Señor, sino que podemos brindar un culto perfecto, santo, como Él demanda y como Él merece, ¿verdad? Como Él merece. Pero Él tiene misericordia y Dios Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo ya como justificado y recibe el culto que le hemos comenzado con el estudio de su palabra en la escuela dominical. Así que vamos a tratar estos versículos y algunos hermanos me discutían, ¿verdad? De que más bien a modo de pregunta que fuéramos un poquito para atrás, 16, 17, parte del 18 que lo discutimos la semana pasada y completar ya el estudio de hoy y dejamos para el próximo domingo versículos 20 y 21 que lo quise dejar para el próximo domingo porque habla de santidad. Y vamos a invertir esa clase, lo que es santidad en este tiempo de Zacarías, en nuestra dispensación y en el estado eterno, lo que es la santidad a Dios. Y vamos a entrar rapidito en este versículo
número 16, pero una introducción breve que la dimos muy rapidito la semana pasada, así que aproveche y anote. Este pasaje es de gran importancia, revela que algunos gentiles entrarán a este reino mesiánico, a este reino milenario, y habrá un remanente de las naciones que se convertirá, ¿verdad? Se convertirá al Dios de Israel, que es nuestro Dios, ¿verdad? Que es nuestro Dios. Y entonces siempre la Biblia, consecuente con ella, habla que hay salvación solamente a través de la proclamación del Evangelio eterno de Dios, porque pensamos que el Evangelio es más que el Nuevo Testamento. Hermano, a ese pueblo, al primer hombre que es salvo es a través que Dios se revela y extiende su gesed, su misericordia, su gracia para salvación. O sea, y todo, en todas las dispensaciones, las personas que han aceptado a Dios como su único exclusivo Salvador, ¿verdad? Como su Yeshua, es con la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Por tanto, en este tiempo de la tribulación, ¿verdad? Y hago esto a modo de contestación de una pregunta que nos llegó local, de la iglesia local, que ¿dónde dice en la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis 7, que esos 144,000 sellados de la tribulación, 12,000 de cada tribu de Israel, ¿verdad? Y en realidad son 144,000 hipólitos, 2, ¿verdad? Porque hay 2 profetas que se envían primero a predicar en la plaza, que no salen de la plaza, y aparte de estos 2 profetas, ¿verdad? Habrá sellado 144,000. Entonces habla no solamente de estos 144,000 de las naciones, sino de una gran multitud, dice el apóstol, vi una gran multitud que no puedo contar. Hermano, la Biblia es tan precisa que habla de números específicos. O sea, muchas personas dicen que esto es un número, estos 144,000 es un número simbólico. No, hermano, cuando vamos a ese pasaje, Apocalipsis 7, dice 12 tribus de Israel, 12,000 de cada una, 12 por 12, 144,000. No es un número simbólico, es un número preciso y exacto. Amén. Ahora, esta revelación que le está dando Dios a Juan, ¿verdad? Dice, estos eran 12,000 específicos, 12,000 de cada nación, de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Un número exacto, dice, y 2 profetas, ¿verdad? Que son los testigos que estarán allí proclamando el Evangelio eterno de Dios en la plaza. ¿Verdad que sí? Pero cuando cambia el tema dice, y vi una gran muchedumbre que no puedo contar. Está hablando de otro grupo, que no puedo contar. Estos 144,000, seguro hermano, si aquí se parasen aquí 144,000 personas hacia allá, usted no puede contarlas. Pero como fue revelado por el ángel que Dios envía esta revelación, le dice son 144,000. Pero esa multitud que él ve, y vi otro grupo, otra gran multitud, la cual no pude contar visualmente. Hay un número específico, pero una gran multitud. Por tanto, está hablando aquí de precisión. Ahora, ¿cómo esa gran multitud que alcanzan salvación en la tribulación? ¿Cómo alcanzaron salvación? ¿Porque ellos quisieron responder a Dios? No, porque fueron asistidos por el Santo Espíritu de Dios. Y eso no es automático, hermano. La salvación es a través de la proclamación de responder al Evangelio de Dios. Por tanto, estos 144,000 estarán predicando el Evangelio eterno de Dios. Y estos escucharán y serán asistidos por el Santo Espíritu de Dios para que alcancen salvación. Así que, hermano, es una manera que está, hemos discutido en el seminario, implícito, y tenemos que hacerlo explícito. Estos 144,000 están predicando el Evangelio para que esta gran multitud, tanto de israelitas como de las naciones, alcancen salvación en este tiempo. Así que vamos a entrar rapidito en este versículo número 16. Dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿verdad? Estas naciones que atacan en la guerra de Armagedón, hay muchos que permanecerán en sus ciudades, en sus países, que no estarán de acuerdo con este ataque, ¿verdad? Muchos de esos que se quedan, aunque no atacan, son culpables. Porque, hermano, una pregunta que nos hicieron, estos que se quedan, los sobrevivientes después de este Armagedón, muchos son hijos de Dios o que esperan en Jehová. Pero muchos no van allí, no atacan, pero tampoco son del pueblo de Dios. O sea que habla de una separación de esos que fueron a la guerra de Armagedón, serán todos destruidos, todos. Los que se quedaron en cada nación representativa en esa guerra, de eso hay algunos fieles y otros que son impíos. Y habrá una separación. O sea, no todos los que se quedan de las naciones son hijos de Dios. No, habrá una separación. También habrá ahí una separación. Dice, estos que sobrevivieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. O sea, que estos que se quedan en casa de salvación subirán a Jerusalén para adorar al rey. A Jehová de los ejércitos. Y hace una precisión, dice, a Jehová de los ejércitos,
y quien estará allí personalmente es Jesucristo, la segunda persona, ¿verdad? Jehová Hijo, como decir Dios Hijo, ¿verdad? Que es el mismo Dios. No la misma persona, ¿verdad? Pero sí el mismo Dios en esencia. Dice, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos no quisimos abundarla porque queremos hacer algo extensivo en el versículo número 19. Y discutimos esa Biblia textual, ¿verdad? Esto a modo de repaso muy rápido. Y Nueva Versión Internacional fue las Biblias o versiones que utilizamos para que nos dé un poquito más de claridad. Y discutimos ahí también en ese versículo, dice que estos todos sobrevivientes adorarán al Rey. Y vamos discutiendo, hermano, para que usted tenga la Biblia a la mano. ¿A qué se refiere esto de adorar? ¿Verdad? Y adorar es lo que estamos haciendo nosotros hoy. No solamente levantar manos, cantar, sino vivir una vida en santidad, de rodillas ante Dios. Básicamente es besándole los pies a Jesucristo, ¿verdad? En humillación. Vamos a estar viendo en ese salmo a qué se refiere eso de que estas naciones subirán de año en año a adorar al Rey en el tiempo milenial. Hermanos, discutimos que el tiempo milenial, esa oración que hace Jesucristo en Juan 17, dice que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que hasta ahí no se está haciendo la voluntad en la tierra, sí en el cielo. Porque allí se hace la voluntad sí o sí. En la tierra hay una voluntad permisible de Dios que permite todo lo que está pasando, ¿verdad? Y sobre todo es para demostrar la maldad del hombre, de que en esencia somos malos, ¿verdad? Y no merecemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Por tanto, una pregunta que nos surge, hermano Axel, me gustaría que usted hiciera esa pregunta. Yo le dije, hermano, me gustaría que usted hiciera la pregunta general para que todos nos aprovechemos de esa pregunta, hermano Axel. Pero que dice que esta será la pena del pecado y del pecado de todas las naciones que no quieran para hacer los tabernáculos. Aquí al principio dice que algunos van a ir y otros no, como estamos hablando. Ajá. Los que no se queden, no se van a sufrir esa pena o van a poder ir a qué buena pregunta, qué buena pregunta. Fíjese. En esta dispensación milenial, por eso queremos hacer este estudio después que terminó Zacarías sobre la doctrina del milenio. Entrarán allí, ¿verdad? Y muchos se someterán externamente al Rey, pero no de corazón. Y el Rey, que es Jesucristo, que es Dios, no sabe todo eso, no conoce los corazones y las intenciones del corazón, seguro que sí, pero Él permite eso, ¿verdad? Pero en esa dispensación del milenio se someterán, aunque externamente, pero se someterán. Y esta pregunta que hace nuestro hermano Axel, recordemos que el centro, la pericopa de esto es Jerusalén como centro de adoración. Y Jerusalén es una ciudad, aunque en este milenio habrá una extensión de esa ciudad, pero tendrá sus límites, hermano, porque es aquí en la tierra. El milenio no es algo espiritual, como muchos hermanos piensan. Es algo físico, real y aquí en la tierra, ¿verdad? No es algo espiritual que muchas personas dicen que se está cumpliendo con la iglesia. No, hermano. Número uno, usted y yo no se nos prometió a nosotros milenios. A usted y yo se nos prometió ciudadanía celestial. Se le prometió tierra al pueblo de Israel y tendrá su cumplimiento. Y de esa bendición, de ese nuevo pacto, ¿verdad? Más bien de ese pacto abrahámico, se le prometió tierra, Palestina, se le prometió la simiente a través de David, ¿verdad? Abraham, David, Jesucristo, y hay un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto serán benditas, ese cumplimiento donde Jehová le dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En este milenio entrará no solamente Israel, sino también de los de las naciones, a disfrutar de esto. Ahora, Jerusalén como ciudad física, real y terrenal tendrá sus límites. No todo el mundo, toda la humanidad podrá ir allí, pero cada nación debe enviar representación, embajadores de esa nación. ¿Ves? O sea que, por ejemplo, Brasil, en ese milenio, ¿verdad?, que está muy distante de Jerusalén, enviará un séquito, un grupo representando esa nación. Y estos llevarán ofrenda allí al tabernáculo milenial, que habrá un tabernáculo, pero aún así, todos los creyentes de Brasil tienen que estar adorando al Rey. Habrá una representación. Qué buena pregunta, hermano Axel, ¿verdad? Hermano, humanamente imposible. Si estamos diciendo que esto no es espiritual, que esto es real y terrenal, y Jerusalén es una ciudad física con sus limitaciones, aunque en este reino milenial habrá una extensión que no hemos discutido en los capítulos anteriores, pero será una representación
de cada nación se enviará un grupo para representación de esa nación. Si esta nación no enviara representación para adorar y ofrendas al rey, entonces recibirá castigo. Porque vamos a leer 5 versículos de la Biblia que habla determinadamente, específicamente, de que Jesucristo reinará con vara de hierro a las naciones. Allí no es como ahora, hermano, que se está abusando, inclusive nosotros los creyentes, de la longanimidad de Dios. ¿Verdad? Porque ese Romanos capítulo es para los impíos, sí, pero también para la iglesia. A veces nosotros como creyentes abusamos de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Verdad? Pero Él tiene misericordia, sobre todo nosotros, sus hijos. Eso no es licencia para irnos por la libre, ¿verdad? Pero, no sé si he contestado su pregunta, hermano Axel, ¿verdad? Que no todas las naciones, no toda la humanidad, estos millones y millones, porque físicamente no puede habitar todos estos cuerpos humanos, ¿verdad? No son espíritus, son cuerpos humanos en una ciudad física, literal, real y terrenal. O sea, no todo el mundo puede estar allí, pero tiene que enviar representación de año en año esta fiesta de los tabernáculos. Vamos a estar discutiendo por qué se menciona solamente la fiesta de los tabernáculos y no se menciona la Pascua y no se menciona Pentecostés. Hay siete fiestas grandes en Israel, pero estas 3 principales, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, la fiesta de Pentecostés y la Pascua. Vamos a estar discutiendo eso más eventual. Así que recordemos que no es que todo el mundo va a ir allí, sino habrá representación de cada nación. Jesucristo en el milenio será Señor de señores y Rey de reyes. Cada rey de cada nación tiene que enviar representación para adorar al Rey en el tabernáculo, que el centro de adoración es Jerusalén. Aunque habrá una gran multitud que se quedará en los países adorando, ¿verdad?, al Rey. Pero tendrá que enviar representación. ¿Alguna otra duda, hermano Axel? ¿Estamos claros? ¿Verdad? Porque nos preocupa eso. ¿Sí? Bueno, si es algo que es lo que nuestros hermanos aminerianistas que no creen en el milenio dicen, pero ¿cómo ustedes van a pensar que va a ir todo el mundo para allá? Si es algo físico. Bueno, aquí está la contestación, es representación. Así, hermano, como nunca en la historia de Israel, todo el pueblo fue a la fiesta de los tabernáculos, pero se enviaban representación de cada tribu. ¿Verdad? No todo Israel podía reunirse en Jerusalén, todavía en ese entonces que era una ciudad amurallada un poco más pequeña. No cabía ahí todo el pueblo de Israel en ese entonces, cuánto más en el milenio, que será una gran multitud de israelitas y una gran multitud de gentiles que estarán en el tiempo milenial habitando, hermano, toda la tierra, todo el globo terráqueo. Pero el centro de adoración, es la pericopa que tenemos ahora, estos versículos, será Jerusalén. El Moriah, el templo milenial, y Sion, Jerusalén, como ciudad. Así que vamos rapidito a seguir con este versículo número 16. Por tanto, habrá que todos estos sobrevivientes, como representación de esa nación, adorarán al Rey. Y la otra frase, y a celebrar. Fíjese, no solamente a rendir culto a Dios en la persona o en la segunda persona que es Jesucristo, sino también, y esa y copulativa está añadiendo algo más. O sea, no solamente a adorarlo, sino y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y, hermano, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, leímos varios versículos la semana pasada, Isaías 2 al 3, Reino Universal de Jehová, ¿verdad? Y discutimos que, como muchos judíos piensan, que es como un acto de prosélitos en el milenio, ¿no, hermano? El que entró allí entró por el favor, la misericordia y la gracia de Dios. No porque se anexó a la religión judía. Porque, hermano, el hombre siempre quiere potencializarse ante Dios, ¿verdad? No, ellos son salvos porque son prosélitos nuestros, ¿no, hermano? O sea, que se anexan a la religión judía. Hay una promesa sobre todo para Israel. Pero en ese pueblo serán bendecidos todas las naciones. Pero no es porque se hacen prosélitos, ¿verdad? Siguiendo todos estos ritos de esta religión judía, judaizante, sino porque alcanzan salvación a través de la persona, única persona, que es Jesucristo. Leímos Isaías 2 al 3, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y esto, ¿verdad? Los muchachos del seminario, esto es una hipérbole. Imposible que todas las naciones se metan allí, ¿verdad? Imposible que toda la humanidad, sino es un sentido hiperbólico. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, que es Jerusalén, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión, ¿verdad?, de ese monte, que está enclavada la ciudad de Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de
Jehová. O sea, habrá una búsqueda, un servicio a ese rey, Dios y sacerdote. También leímos Isaías 66, 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y fíjese, dice, dijo, tiempo pretérito, tiempo pasado. Es tan certero que se va a cumplir que ya lo da como tiempo pasado, como ya cumplido. ¿Por qué, hermano? Porque es palabra de Dios. Y hay una promesa de restauración. Zacarías, en este mismo libro, Zacarías 8, 22 y 23, dice ahí Zacarías 8, 22 y 23, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová, de los ejércitos en, ¿dónde? Jerusalén. No en Brasil, no en San Juan, Puerto Rico, no en La Habana, Cuba, en Jerusalén, el centro de adoración. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, escuche, de toda lengua, no solamente judíos, de toda lengua, o sea, de todas las naciones, de todas las familias, esto habla etnos, ¿verdad? De razas. Tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Seguro, hermano, si la promesa es para el pueblo de Israel. Una conversación que Jesucristo tuvo con la samaritana, Juan capítulo 4, el 20 al 24, le dice muy claramente, un momentito, samaritana, yo como judío vengo para ese pueblo. Yo como judío, porque en realidad estos samaritanos eran mestizos, no eran judíos puros, se habían mezclado con los asirios, eran mestizos, ¿verdad? Sí se comprendían como el pueblo de Israel, pero yo vengo, en cuanto a la carne, soy judío, y vengo para ellos, aunque no exclusivamente para los judíos, ¿verdad? En cuanto a la salvación, hermano, primeramente al judío, pero no exclusivo, potestativo y posesivo de los judíos, sino a manera, igualmente a los juicios. Empezará por la casa, dice el apóstol Pedro. Empezará por los judíos. Y eso es básicamente esa adoración religiosa del milenio. No será un judaísmo restaurado, sino que es la demanda de Jehová. Y sobre la fiesta de los tabernáculos, apunte esto, vamos a estar discutiendo más adelante en el 19, estos versículos que habla de esta fiesta de los tabernáculos. Levíticos 23, del 33 al 43, habla de la fiesta de los tabernáculos. Levíticos 23, 33 al 43. Y entonces Zacarías 14, 18 al 19, que vamos a estar discutiendo más adelante, que habla sobre esta fiesta de los tabernáculos, y vamos a estar viendo por qué se habla solamente de esta fiesta y no de otras, ¿verdad? Sobre todo fiestas importantes como el Pentecostés, la Pascua, esa semana de Nisan, esa primera semana de abril, importantísima, que es la Rosh Hanará, la fiesta principal de los judíos, pero vamos a estar viendo por qué se va a estar celebrando en esta dispensación, en este milenio, esta fiesta de los tabernáculos. Versículo 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Axel, representativo de esa nación, ¿verdad? Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia, ¿verdad? Y esto es un texto, hermano, que cuando usted lo discute con un judío, inclusive los mesiánicos, como que le da un poquito de cosa, ¿verdad? Pues dice ahí, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, coma, y dice ahí, Jehová de los ejércitos. Hermano, y el que viene es el Mesías. No viene Dios Padre, viene Dios Hijo, en la persona de Jesucristo. El Dios hombre, el Theos Anthropos. Y esto es un versículo que a los judíos, hermano Jesús, no les gusta. No les gusta, ¿verdad? Que servimos a un mismo Dios, ¿verdad? Pero ellos piensan que es más que Dios Padre. No Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo. No, es un Dios en esencia, pero tres personas. Dice que no habrá lluvia sobre ellos. Por tanto, esta necesidad de ir a Jerusalén explica lo que es este ejercicio de culto. Y discutimos la semana pasada, igual que nosotros. Hermano, usted está aquí, sí, porque queremos adorar a Dios, pero también es porque de manera imperativa Él nos manda a congregarnos.
¿verdad? Y discutimos la clase pasada. Si usted no siente la necesidad imperiosa de estar aquí los domingos, al menos los domingos, para estar con sus hermanos, en comunión con Dios vertical primeramente, y en comunión horizontal, hermano, como dicen los cubanos, rebúscate, revísate. Sí, espiritualmente. Algo anda mal. Hermano, pasamos circunstancias, sobre todo cuando vienen semanas duras. Mi señor está aquí con mis hermanos, porque Dios va a tener una palabra a través de un hermano. Dios va a tener palabra para mí de aliento, de edificación, de sostenimiento, de confirmación a través de la exposición de su palabra, a través del estudio de la escuela dominical. Por tanto, por eso que yo añoro estar aquí, pastor. Hasta estar con mis hermanos a recibir aliento. Y hermano que dice, ¿sabes qué? No sé lo que está pasando, pero estoy orando por ti. Qué bonito, ¿verdad? Nos sentimos seguros, no solamente por Dios, sino por Dios obrando en cada uno de sus hijos. Aleluya, que interceden por nosotros. Qué bonito cuando hay hermanos que dicen, ¿sabes qué? Estoy orando por ti, estoy orando por tu hijo. Eso es hermoso, hermano. Eso es el amor de Dios, Romanos 5:5, derramado en nuestros corazones. Qué bonito saber que hay hermanos intercediendo por nosotros. No hay satisfacción, yo diría, más grande después de la salvación que esa. Del amor del Señor derramado en los corazones de cada uno de nosotros, manifestándolo, demostrándolo. No de palabras, sino de hechos. De hechos. Por tanto, Jesucristo es quien retornará a tomar el trono de David. Y cuando decimos trono de David, estamos hablando de trono terrenal. Trono de David, trono terrenal. ¿Verdad? Muchas veces, ¿no? Eso es algo espiritual y es algo como que más bien alegórico, ¿verdad? Una alegoría. No. Dice pacto de David. Pacto de David, o más bien pacto de Dios con David, primero libro de Crónicas, 17, 1 al 27, pero vamos a estar leyendo versículos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos, este es el pacto de Dios con David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. O sea, David, no el tuyo, el de él. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa, David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hermano, ¿por qué? Porque en esta segunda venida David será levantado entre los muertos. Y él verá todos estos cumplimientos. Promesa de David, hermano. Promesa de Dios a David. Ahora dice, él le edificará casa a mi nombre. ¿De qué está hablando, hermano, aquí? Está hablando de un templo físico. O más bien estructural. ¿Qué le dijo a Felipe Juan 14:9? Felipe, tú preguntas que te muestres al Padre. Tanto tiempo he estado contigo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No estamos diciendo que es la misma persona. No, yo muestro al Padre a través del cuerpo. ¿Verdad? Hermano, cuando usted lee la Biblia y ve el amor de Jesucristo, la pasión, la entrega, la misericordia, ¿verdad? Y actuando en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos, actuando sobre su iglesia, podemos decir, ese es Dios, así es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Pero Dios, que es espíritu, se manifiesta corporalmente a través de la segunda persona, Jesucristo. Por eso Él edificará casa, Él hará tabernáculo. Por eso en el libro dice, Jesucristo no dice que Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Se dice en el libro eso, tabernaculió, hizo morada, hizo tabernáculo, hizo tienda a través de un cuerpo corporal. Por eso dice a Felipe que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, hermano, que hemos visto a Dios. ¿Verdad? Hemos visto a Dios en la persona de Jesucristo, actuando en nuestras vidas, en la salvación, proyectándose, forjando el carácter de Él en nosotros. Pero entonces hay una promesa, que es nuestra bendita esperanza, de que le veremos cara a cara. Y entonces besaremos, honraremos su nombre, ¿cómo? Cayendo tendido a sus pies. 17. Rapidito, hermano. Vamos a estar discutiendo este versículo 17. Dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Hermano, volvemos a decirnos otra vez, regirá con vara de hierro las naciones, se tendrá que hacer su voluntad.
no como ahora. Hermano, aún en la iglesia, nosotros como hijos de Dios muchas veces actuamos como nosotros queremos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias ideas. Hermano, no es su idea ni la mía, es Jesucristo. El conductor del culto es el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Hacemos un programa, pero siempre oramos, pastor, ¿verdad? Señor, toma tú el control del culto que es tuyo. ¿Verdad? Que seas tú dirigiendo, que sea, oh Espíritu Santo, ayúdanos a entronizar a Cristo en el culto. ¿Verdad? Porque hoy hay iglesias que el culto es para el Espíritu Santo. Hermano, digo esto con toda reverencia. El Espíritu Santo es Dios. Pero la promesa de Jesucristo es: yo enviaré al Paraclitos, al segundo. El primero soy yo. Lo enviaré. Y Él os dará de lo mío y os hablará lo que oyere de nosotros. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Y Él le ayudará a ustedes a glorificarme. La obra del Espíritu Santo es ayudarnos a glorificar a Jesucristo. No le estamos quitando autoridad ni mérito. El Espíritu Santo es Dios. Pero la obra redentora, en el culto, Él toma control para dirigirnos a que ese culto sea para glorificar, entronizar a Jesucristo, no solamente en el culto. ¿Verdad? Hay un lema de nuestra iglesia local, Primera Iglesia Bautista Hispana, donde Jesucristo es el Señor. Qué bonito. Pero también tengo que decir, y el Señor de nuestras vidas. Entronizado en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Por tanto, dice ahí, adorar al Rey, y no vendrá sobre ellos lluvia, habrá castigo. ¿Verdad? Por esa desobediencia habrá, por eso dice la palabra, regirá con vara de hierro las naciones. Se tiene que hacer la voluntad de Dios. Y si no, entonces habrá castigo. Si estuviéramos en la dispensación del Antiguo Testamento, pastor, ¿cuánto de estos apóstoles, profetas, supuestos profetas charlatanes, hubiesen sido consumidos en el altar? Que le den gracia que estamos en la dispensación de la gracia. Pero si no se arrepienten, tendrán la justa retribución. ¿Verdad? Pero en el milenio se tiene que hacer la voluntad de Dios. Hermano, un cabezón de esto, que se levanta el milenio a profetizar, lo leímos en el capítulo 12, será, ¿verdad?, exterminado. Inclusive matado por el mismo hermano. Hermano, ¿y por qué hoy hay tanto cabezón contumaz diciendo que son apóstoles y profetas, revelación nueva? Porque aún no se está haciendo la voluntad de Dios. Pero entonces ahí sí se hará la voluntad de Dios. Que le den gracias a Dios. Me gustaría ver estos bandidos, todos estos charlatanes en el milenio o en la tribulación, predicando todas estas barbaridades, ¿verdad? Para que veamos el justo juicio de Dios. Ahora, vamos a entrar, hermano, aquí en algo. Dice que no vendrá sobre ellos. Ahora, esta adoración es un reconocimiento, ¿verdad?, a Jesucristo como Rey, como Señor de señores, Rey de reyes, pero también como Dios. Y vamos a estar viendo aquí, y usted anote esto, que hay varios pasajes, o más bien varios salmos, 11, son 150 salmos, al menos hay 11 explícitamente que son mesiánicos. Vamos a estar discutiendo del Salmo número 2, versículo 12, para que usted vea a qué se refiere, a qué está apuntando Zacarías 14, 16, 17, 18 y 19. Y anote estos salmos. Aparte del Salmo 2, Salmo 18. Para que usted los lea en su casa, hermano, para la próxima semana, porque vamos a trabajar 20 y 21 finalizando Zacarías, lo que es santidad. Salmo 2, Salmo 18, Salmo 20, Salmo 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132 y 144. Son 11 salmos mesiánicos que hablan del reino milenial. Vuelvo a repetir, Salmo número 2, Salmo 18, Salmo 20 y Salmo 21. El 45, 72, 89, 101, 110, 132 y 134 son los salmos, 11 salmos mesiánicos, de manera explícita. 144, 144, 132 y 144, disculpen. Vamos a estar viendo, hermano, en este salmo, que es muy conocido para los estudiantes de la Biblia, sobre todo los que, ¿verdad?, nos enfocamos mucho en el estudio escatológico, de que es un salmo
que lo anexamos mucho al Nuevo Testamento, porque en cuanto a su relevancia de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros estudiamos mucho, ¿verdad?, lo que es la doctrina apostólica, pero siempre nos gusta confirmar todos estos versículos o estos capítulos del Antiguo Testamento y lo traemos a ese estudio, sobre todo estos salmos, estos 11 salmos que son mesiánicos porque se refieren a la persona de Jesucristo. Y estos salmos, no solamente el 2, sino estos salmos, describen el contenido de la celebración durante la coronación de un rey, ¿verdad? Este Salmo 2 es escrito por David. Y vamos a estar viendo, hermano, en varias versiones, este Salmo 2.12. Salmo 2.12, voy a leerlo aquí según Reina Valera 60. Salmo 2.12. Dice Salmo 2.12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y ahora cambia el tema. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y entonces usted dice, honrad al Hijo. Y fíjese lo que es la expresión correcta. Vamos a estar viendo aquí la Biblia de las Américas, aquí en amarillo. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Dice Nueva Traducción Viviente, sométanse al Hijo de Dios, ¿verdad?, o Dios Hijo, no sea que se enoje. Dice Reina Valera 909, aquí en amarillo, besad al Hijo porque no se enoje. Hermano, la expresión correcta aquí es besad. Biblia de Jerusalén dice temblando, en reverencia, en santo temor, besen sus pies, no sea que se irrite. Hermano, está hablando aquí de humillación, de quebrantamiento viniendo a los pies de Jesucristo. Hermano, no hay un texto en la Biblia, que Dios invite a salvación. No hay uno. Nuestro Dios no invita, nuestro Dios es soberano, manda a que todos los hombres vengan a arrepentimiento ante sus pies. Ay, qué pobrecito Dios que se está predicando, pastor. Dale una oportunidad, y los predicadores hasta lloran y hasta se arrodillan para que la gente dé una oportunidad. Ábrele tu corazón a Cristo, hermano. Ven corriendo arrepentido a los pies de Cristo. Tú, pastor, como te dijo en la clase, nosotros necesitamos de ti, Señor. No es de nosotros. Él sigue siendo Rey, sigue siendo Señor, sigue siendo Dios eterno. Dios manda a todos los hombres, a todo lugar, que se arrepientan. Dijo, venid a mí, de manera imperativa en el griego. Venid a mí todos los trabajadores y cargados que yo haré descansar. ¿Eso es una invitación? No, es un mandamiento. Por tanto, cuando se predica aquí los domingos y se hace un llamado a salvación, el pastor Azar González no está invitando, está con la autoridad de Dios mandando que te arrepientas. Si usted no viene a los pies de Cristo arrepentido, usted no está rechazando una invitación, está quebrantando un mandamiento de Dios. Por tanto, dice ahí, Biblia textual, aquí en la estrellita roja, besad los pies al Hijo, no sea que se irrite. Dice nueva versión internacional, que pocas veces la usamos, pero aquí es una precisión tremenda. Dice Biblia, nueva versión internacional, besen en los pies, no sea que se enoje. ¿Verdad? Si mi hermano Axel se pone de pie y yo le beso los pies, yo tengo que, hermano, caer de rodillas ahí para besar los pies, hermano Axel. Y Jesús está diciendo eso. En este Salmo 2. Venid y besar los pies al Hijo, no sea que se irrite. Hermano, aquí está hablando en el tiempo milenial. No es si tú quieres, si tú estás aquí en medio, tú tienes que rendirme pleitesía. Si no, tendrá, hermano, ahí no habrá como ahora, habrá esta dispensación de la gracia y Dios es lo. No, allí se hará la voluntad de Dios. Sin ningún trato con el pecado. El que la hace, la va a pagar allí inmediatamente. Porque es el reino de justicia y de equidad de Dios. ¿Verdad? No como ahora. Por tanto, esa es la expresión correcta. Besándole. Versión de Jerusalén dice, temblando, besen sus pies, humillados, quebrantados. Hermano, sin sentirnos merecedores de esa salvación. ¿Verdad? Humillado, quebrantado. Escuche, el versículo 11, el anterior, de ahí de Salmo 2.11, dice, adorar al Señor. Nueva traducción, adorar al Señor. Nueva versión internacional, sirvan al Señor. Pero la expresión correcta en el hebreo es sirvan a Yahvé, a Jehová,
Biblia textual, servid a Yahvé, servid a Jehová. Recordemos que no dice en el Antiguo Testamento, sirvan a Jesucristo, porque la revelación todavía no estaba completada. Sirvan a Jehová. Por tanto, Jesucristo es Jehová, hombre glorificado, que es lo que los judíos no pueden entender. La revelación de Dios fue, no es que es, porque hay gente que se amparan ahí, no, la revelación de Dios es progresiva. Él sigue revelando hoy. No. Fue progresiva hasta Apocalipsis 22, 21. Hasta ahí. ¿Verdad? Se fue dando, Dios habiendo hablado otras veces a nuestros padres a través de los profetas. Hoy, ahí dice en el griego polímero, como en pedacitos, parte por parte, ¿verdad? Perio, que va por diferentes periodos dando esta revelación. Ya tenemos la revelación completa. Por tanto, dice ahí, sirvad. Pero ¿cómo es ese servicio? Viniendo de rodillas. En el milenio tienen que adorar al Señor. Hoy día, aunque usted suelta a la iglesia que venga a adorar a Dios, la gente, hijos de Dios, vienen como que no vienen. Porque estamos en el periodo de la gracia. Y aún así no se está haciendo la voluntad, inclusive en su iglesia. Pero entonces sí se hará la voluntad de Él. Entonces tendrán que venir de rodillas. Y el que no venga recibirá castigo. Voy a estar dando aquí, hermano, la Biblia de Reina Valera contemporánea que salió hace 2 años. Y escuche, ¿verdad? Reina Valera hizo una precisión en la Biblia del 77. Si usted es una de las personas que tiene Biblia Reina Valera 1977, usted tiene un tesoro en sus manos. Porque esta Biblia se ha sacado de circulación. Esta Biblia fue editada por el teólogo español Francisco La Cueva. Hizo unas precisiones, ¿verdad? Y dice, y se me obligó a que no escribiera ciertas cosas, pero yo la traduje como está en el hebreo, ¿verdad? Y se editó así. Y eso se ha sacado, Sociedades Bíblicas ha sacado de circulación. Pero qué bueno que ahora en el 2012 volvieron este grupo de estudiantes de La Cueva y sacaron la versión contemporánea, aunque está un lenguaje contemporáneo, pero sí es muy precisa en ese lenguaje del Antiguo Testamento, sobre todo en el hebreo original. Voy a estar leyendo aquí, hermano, de esta Biblia RVC, que es Reina Valera Contemporánea, que salió hace 2 años, mayo del 2012. Si usted puede adquirir esta Biblia, es una precisión tremenda. Salmo 2, 11 al 12. Dice, sirvan al Señor Jehová con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Está hablando del milenio. Dice el 12, ríndanse a los pies de su Hijo. Adiós, Hijo. ¿Ve qué precisión? No sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. O sea que en el milenio no es como ahora que aún nosotros como hijos de Dios pecamos y Él nos da oportunidad que nos arrepintamos. ¿Verdad? Dice la palabra que el que no se purifica a sí mismo, ¿cómo nos purificamos nosotros? Lo que estamos haciendo ahora a través del estudio de la palabra, que esa palabra haga catarsis, limpieza en nuestra vida. Y si yo cometo pecado, ¿cómo me purifico a mí mismo? Yendo de rodillas pidiendo perdón a Dios para restaurar la comunión. Pero el que no se purifica a sí mismo, Él lo purifica. Así, hermano, yo no quiero la mano de Dios en castigo sobre mí. Seamos humildes y arrepintámonos, ¿verdad? Purifiquemos nosotros mismos a través del arrepentimiento. Pero en el milenio, hermano, que la hace, la va a pagar inmediatamente. Se hará la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dice, bienaventurados los que en Él confían. Recordemos, está apuntando hacia ese reino milenial. La palabra, ese de besar o honrar que tenemos en nuestras Biblias, dice honrar. En realidad es besar, es la palabra nashak, raíz primaria de besar, literalmente o figurativamente, tocar, reverenciar, rendir culto, fíjate, rendir culto, pleitesía. También como modo de apego, de allegarse, ¿verdad? Y hemos discutido aquí, allegarnos a Cristo es que nos toma y nos ubica en la misma posición de Él, ¿verdad? Pero no es para estar a la misma, hay un versículo que dice la misma estatura de Cristo. Ve que seremos igual a Él, no, seremos semejantes a Él. Pero hemos llegado a Él a través del quebrantamiento, besándole sus pies. O sea, nadie llega orgulloso como aquel fariseo. No, yo merezco la salvación porque yo soy fariseo de fariseo. Yo cumplo todo y soy de tu nación. ¿Verdad? Pleiteando con Dios. Pero aquella gente dice que no se atreve ni a mirar bajo su rostro. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mí. ¿Verdad? Sentirnos que no merecemos nada de Dios. Dios no tiene compromiso con nadie, hermano. Pero demos gracias a Dios que si somos salvos en Cristo es porque Él mostró su misericordia y su gracia para con nosotros. Versículo 18.
Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga, aunque Jehová irá a las naciones que no subieren a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y algo muy interesante, hermano, dice, y si la familia de Egipto no subiere, ¿qué está pasando? Porque dice plaga. Porque Egipto, hasta el día de hoy, no depende de lluvias. Egipto depende del desbordamiento del río Nilo y se alimenta sus aguas de ahí. Si para Egipto no llueve, o llueve para ellos, pero entonces enviará una plaga. Al que no le afecte la lluvia, ¿cómo dice hermano Oscar? ¿Cómo dice? ¿Ah? ¿Está pensando en voz alta? Exacto, árido. Entonces ellos dependen del desbordamiento del río Nilo, de ahí canalizan para su siembra y todo. O sea que si en Egipto que no llueve, creo que son 9 o 10 días al año que llueve en Egipto. Pero como él crece allá en el Sinaí, que se alimenta ese río, ¿verdad?, del Mediterráneo, no hay problema. Pero entonces, como no le afecta la lluvia a Egipto, enviará una plaga. ¿Cuáles plagas? Las que envió quizás cuando Moisés. O sea que no es que Egipto bueno, si tú no mandas lluvia, de todos modos eso no nos afecta, no. Pero entonces herirá, dice Moisés, ¿verdad? Esto, recordando un poco de Moisés. Moisés dice, pero Jehová, ¿quién soy yo? Con esta vara, sí, Moisés, esa es tu vara. Pero cuando tú pongas esa vara en mis manos, esa vara herirá de muerte al río Nilo. ¿Verdad? En el poder de Dios. Por tanto, todos los países, las naciones que no envíen representación a adorar al rey, recibirán esa justa retribución. Vamos a estar viendo aquí esa primera frase. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Ahora dice la otra parte. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermano, porque Egipto, no solamente Egipto, ahí también, eso es la parte norte de África. Hay otras naciones dentro de ese país, de ese continente. Por tanto, habrá una plaga. Si la lluvia no le afecta, sí la plaga va a afectar. Por tanto, un castigo inmediato a estas naciones que no quieran o que dejen de adorar, no recibirán el abasto de agua, ¿verdad? Un juicio inmediato, no como ahora, ¿verdad? Inmediato. Ahora dice, que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿por qué no se mencionan otras fiestas? ¿Por qué no se mencionan de esas 7 fiestas principales? Hay 3 que son las cabezas, la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. ¿Alguien pudiera abordar un poco de eso? ¿Por qué se celebran, pastor? ¿Por qué se celebran? ¿Por qué se mencionan solamente los tabernáculos? Amén. Amén. Esa es la precisión. Porque ya la Pascua se cumplió en la persona de Jesucristo y Pentecostés se cumplió la promesa del Santo Espíritu de Dios y Pentecostés es una sola vez en la historia. Ahora, como ese evento masivo, repetitivo, cada vez que se añade un hijo de Dios. Sí, hermano Felipe. Pensaba que quería traer una opinión. Por tanto, está hablando aquí, hermano, de que la fiesta de los tabernáculos todavía no ha tenido su cumplimiento. Ya la Pascua, ¿verdad?, que era un tipo, ya se ha visto su antitipo. Esa fiesta cumplida. La fiesta la Pascua y la fiesta o Pentecostés, ya se vio su antitipo de ese tipo. Ahora, el antitipo de la fiesta del tabernáculo todavía no se ha visto. Tendrá su cumplimiento en el reino milenial. Y un tipo, hermano, hacer un tipo es no solamente Cristo, algo figurativo futuro. Algo que prefigura algo que va a pasar. Y el antitipo, lo ya cumplido. O sea, el tipo es algo proyectado, figurativo a lo que va a pasar. Tipo de aquello que va a pasar, ¿verdad? El antitipo es aquello ya realizado. Bueno, ahí vamos, hermano Oscar.
esas fiestas eran para el pueblo de Israel. Esas fiestas son judías. Esas fiestas son judías, ¿verdad? Pero en Pentecostés no solamente judíos, habían gentiles, ¿verdad? Y en la Pascua, y cuando Cristo tuvo la tierra, no solamente judíos, sino gentiles alcanzaron salvación a través de Jesucristo. ¿Ves? Por tanto, aquí en el milenio será el antitipo de estas fiestas de la cosecha o de la fiesta de los tabernáculos. Voy a leer un comentario breve que hace Merrill F. Unger sobre la razón de estas fiestas del tabernáculo en el milenio. Dice Unger: según esta profecía, la fiesta de los tabernáculos es el único de los 7 festivales judíos que seguirá observándose en el tiempo del reino. ¿Por qué? Al llegar ese tiempo será el único que queda por cumplir, o por cumplirse, el único que estará en proceso de cumplimiento por el reino en sí mismo. Porque, hermano, vino el Mesías y Mateo explica muy claramente por qué el Mesías no reinó. Porque no lo recibieron. Pero entonces lo recibirán. Entonces se cumplirá ese tipo de estas fiestas de las cosechas de los tabernáculos. 19. Entramos rapidito al 19. 2 minutos, hermano. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Escuche, hermano, Levíticos 23, 34, 39 al 40, 42 y 43, que lo estuvimos viendo anteriormente. Hay una multitud, ¿verdad?, vestida en ropas blancas, que son los que ve el apóstol Juan, que salen de la tribulación. Y toda esta multitud, ¿dónde es? No solamente los 144, toda esta multitud, ¿verdad?, rindiendo culto a Dios. Y en el cielo nuevo, nueva tierra, Apocalipsis 21, 3, habla de esta celebración, de este rendimiento de culto y la entrada triunfal. Mateo 21, 9, dice: la gente que iba adelante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, Jesucristo, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. O sea, la salvación viene de arriba. Baruch ha ben, dice Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, hermano, para terminar la clase, para que veamos la importancia de esta fiesta de los tabernáculos en el milenio. Jesucristo, Juan 7, 2, estaba en esta fiesta, que eran tipo. Y él hace ahí una invitación, que es lo que está hablando Zacarías aquí. Invitación a abrir quebrantado ante el Rey. Jesucristo, hermano. Palabras, como digo nosotros, de la boca del Dios hombre, de Jesucristo. Juan 7, 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Juan 7, 2. Ahora el 37 y crúcelo con estos versículos que hemos leído. Palabras de Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, este mismo capítulo, 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz en esta fiesta de los tabernáculos, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano, en el año 33 y medio Jesucristo hizo esa invitación. Y es la invitación que él está haciendo en el milenio. Venid a adorarme a mí como rey. Allí fue una invitación, sobre todo para el pueblo judío, ¿verdad? Y para que veamos la importancia, esa fiesta que Jesús estaba allí, era un tipo, que el antitipo de lo que estamos hablando, que será realizado, será real, cumplido en el milenio, a través de la persona de Jesucristo. Qué tremendo, hermana Yolanda, ¿verdad? Que en esa fiesta Jesús diga, se levanta y alza la voz a toda esa multitud, diciendo, y terminamos con esto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano, está hablando aquí de salvación, de rendir culto a Él. Venid a mí y besad mis pies. Y no te estoy invitando, te estoy mandando. Nuestro Dios no invita, nuestro Dios manda. Dice Pablo, como si Dios rogara por nosotros. Pero nuestro Dios no ruega, ni invita. Nuestro Dios manda porque Él es soberano. Duda, pregunta, comentarios, hermano. Sí, pastor. Solamente iba a mencionar lo curioso que precisamente diciendo él acerca del agua y de la sed, que sea la lluvia el tipo de castigo que va a recibir el que no. Históricamente el agua en el pueblo de Israel es bendición. Cuando llueve, de bendición. ¿Cuál es la mayor bendición de nosotros en estos días? La salvación.
¿Cuál será la mayor bendición en ese tiempo de tribulación? La salvación. ¿Cuál será la bendición tan grande en el milenio? La salvación, que estarán allí por gracia y misericordia de Dios. Por tanto, hermano, será cortada la bendición de parte de Dios. Si alguna duda, pregunta, comentario, quejas, querellas, argumentos. Rapidito, hermana. Un tipo es algo que se anunció en la Biblia que tendría futuro cumplimiento. Por ejemplo, el arca de Noé es tipo de Jesucristo, ¿verdad? Hay un mensaje de Noé. Ven, entra al arca y te salvas. Te quedas fuera, te pierdes. El arca era un tipo, representaba lo que iba a ser el antitipo, que es Jesucristo. Ya nosotros estamos en el antitipo, Jesucristo ya hizo su obra. Nosotros invitamos, ven a Cristo, te salvas. No vienes a Él, te pierdes. Un tipo es algo que prefigura la realidad, y sobre todo espiritual, que va a ser futura. Amén. No sé si me di a explicar, ¿verdad? Tipo y antitipo. Hermano Ace, usted puede explicarlo mejor en otras palabras que nuestra hermana pueda. ¿Ah? Un antitipo, como ya experimentamos la salvación, es algo simbólico que hacemos como que confirma una vez más ya la salvación que ya tenemos, un antitipo. Amén. Sobre todo, hermano, en ese reino milenial, sí, hermano, te lo digo por última hora, va a haber un sacrificio representativo de lo que ya Cristo hizo en la cruz. Los sacrificios de estas machos cabríos antes de Cristo era un tipo del sacrificio que va a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Señalaban a eso. Ya Cristo, ese sacrificio es el antitipo de aquello. Pero en el milenio se harán como recordatorios de lo que Él ya hizo. En el Antiguo Testamento se veía el sacrificio de Jesucristo a la distancia, futura. En el milenio se verán como ya cumplidos. Sí, hermano Oscar, rapidito, terminamos con esto. Ajá. Sobre todo, hermano, los tipos y antitipos señalando a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Señalando siempre a la persona de Jesucristo. Nos ponemos de pie, hermano, y entramos en oración para terminar el estudio de hoy. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Padre, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Padre, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por la seguridad de esta salvación que somos sostenidos, oh, por Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este estudio de Zacarías. Ayúdanos a nosotros como iglesia, como hijos tuyos, como testigos de Cristo, a siempre estar de rodillas, quebrantados, humillados, besando tus pies, honrándote, glorificándote y rendiendo culto a ti, al único Dios vivo y verdadero. A esperar, oh Jesucristo, en tu preciosa persona, porque para los que te amamos, los que hemos besado tus pies, que hemos venido quebrantados, humillados para recibir la salvación gratuita de parte tuya, para nosotros, tú eres precioso. Aleluya. Gracias por tu amor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo de compartir con tu pueblo tu santa, bendita y soberana palabra. Padre, que este estudio no solamente hayamos adquirido conocimiento, ayúdanos a aplicar esta palabra a nuestras vidas, a compartirla con el mundo, a compartirla con tu iglesia para tu edificación, Padre Santo. Úsanos para que más y más personas vengan a tus pies, oh Cristo, a besar tus pies, rendidos, humillados, rindiendo honra y gloria a ti, que alcancen salvación. Siga avanzando, siga añadiendo más salvos a tu iglesia. Oh Dios, tú que justificas al impío, sigue obrando a través de tu iglesia. Gracias, Señor. Pon esa imperiosa necesidad de reunirnos a rendir culto a ti, de abrir tu palabra, de estudiarla, de escudriñarla y aplicarla a nuestras vidas. Oh Santo Espíritu, ayúdanos a glorificar a Jesucristo. Ayúdanos a caminar en santidad como corresponde a un hijo tuyo. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que estamos en novedad de vida. Gracias, oh Dios, por actuar poderosamente en nuestras vidas. Pero te pedimos, Señor, ayúdanos, Padre. Siempre quebrántanos, mi Señor, con tu palabra, que tú traes a través de tu vocero, tu atalaya, tu mensajero, nuestro hermano pastor Asael González. Una palabra que nos edifique, pero una palabra que simbre, que estremezca nuestros corazones, Padre Santo, nos quebrante, pero danos el poder, la humildad necesaria para hacer los cambios que corresponden a cada uno de nosotros. El mayor testimonio, el mayor milagro es de vidas cambiadas por el amor, la misericordia, la gracia de tu oh Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Gracias por esta semana que comienza, Padre Santo, que hemos apartado este día para rendir culto a ti, al único Dios vivo y verdadero. Te damos gracias, Padre Santo, y ayúdanos en el resto de semana, sobre todas las cosas, a testificarte a ti con poder, oh Cristo amado. Gracias, Padre, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo.